¿Qué tal? Videotutorial número 6 del curso de Photoshop CS2 Experto, en el que seguimos con todo lo relacionado con el trabajo con Photoshop e Image Ready para la web. En este videotutorial vamos a trabajar especialmente con Image Ready y lo vamos a dedicar a ver cómo crear rollovers mediante el uso de este programa. Los rollovers, que como ya seguro que sabes, son un sistema para poder animar los sectores que tengamos en una imagen dentro de una página web. Sectores a los que dedicamos el anterior video tutorial y que ya sabes perfectamente cómo crear y cómo trabajar con ellos. Los rollovers siempre responden a acciones del ratón, a distintas acciones del ratón, y lo que hacen es cambiar el aspecto visual de ese sector en concreto sobre el cual interactúa el ratón en ese momento. Es uno de los sistemas más prácticos de añadir interactividad en las páginas sin aumentar prácticamente en nada su peso. Además, mediante el uso combinado de Photoshop y Image Ready, el proceso es tremendamente sencillo, con lo cual, como vamos a ver a lo largo de este video tutorial, por ejemplo, llevar a cabo modificaciones en el texto, como vemos en este primer ejemplo, modificaciones en la visibilidad de las capas, como vemos en estos otros ejemplos, o crear rollovers remotos, que es un sistema que puede incluso servir para crear aplicaciones o sitios web realmente complejos y prácticos, que es que cuando situamos el puntero del ratón sobre un determinado sector, se visualiza un sector en otra parte. Vemos como, por ejemplo, ahora cuando ponga el ratón sobre tutoriales, aparecerá aquí un sector que en este momento está oculto. Lo ves aquí perfectamente. A lo que nos referimos cuando hablamos de un rollover remoto, y que es una de las posibilidades que tiene una cantidad enorme de opciones, ya no solo para el aspecto visual, sino incluso para la organización de un determinado sitio o de una aplicación. Por ejemplo, una aplicación de mapas que cuando sitúes sobre un determinado punto el puntero, haga que aparezca en otro punto información o lo que quieras. Veremos cómo crear todo esto que acabamos ahora de mostrar. Veremos también cómo generar una página HTML que tenga toda la información, incluido el código necesario para el funcionamiento de los distintos rollovers que creemos, y veremos también cómo poder, al tiempo que vamos creando, hacer previos del funcionamiento directamente desde el propio programa Image Ready. Aquí vemos la interface que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro trabajo. Tenemos también abiertos los paneles que vamos a necesitar. En este caso he modificado alguno de ellos para tener abierto solo aquello que necesitamos. Recuerda que siempre puedes cambiar un panel de la caja de paneles en el que se encuentra, pulsando sobre él y arrastrándolo lo puedes colocar en cualquier otro panel. Para realizar los trabajos de modo más preciso, comprueba que en Vista tengas marcado Extras, tengas marcado Ajustar y tengas marcado en Mostrar, como mínimo. Aquí vamos a poner que nos muestre los sectores, y también en Ajustar, si no lo está, también que estén marcados Guías y Sectores. Y una de las primeras cosas que podemos hacer mediante el uso de rollovers es permitir que se lleve a cabo modificaciones de texto. Por ejemplo, hacer que un texto cambie su aspecto, aparezca como un objeto tridimensional, o cualquier otro de los muchos efectos que se pueden aplicar a los textos desde Photoshop.
Vamos entonces a empezar por crear un texto con un tipo de letra, le damos un color, simplemente un aspecto. Esto es algo que ya tiene que ser requete sabido. Observa que de momento en capas todo lo que veíamos es una única capa y ahora tenemos esta capa con el texto que acabamos de crear. Observa también cómo este signo aquí nos indica que de momento no hemos creado ningún sector, tenemos el único sector automático que ocupa toda la imagen. Vamos entonces a empezar por crear un nuevo sector en torno al texto que acabamos de crear ahora. Simplemente arrastramos y soltamos y tenemos creado nuestro primer sector. Ya sabemos también perfectamente cómo podemos seleccionarlo, cómo podemos modificarlo si queremos. Si vamos a contenido web, aquí vemos nuestro sector, el primero que hemos creado. Vamos a darle otro nombre, vamos a poner por ejemplo así, pues nombre mismo. Y ahora este es el paso muy sencillo pero muy importante de recordar para poder crear los estados de rollover. Selecciona, comprueba que tengas seleccionado el sitio donde quieras aplicarlo y pulsas aquí sobre el icono crear estado de rollover. Y observa cómo inmediatamente aparece dentro del sector que le indicas un nuevo estado de rollover que es el que vamos a utilizar. Como vemos, por defecto el estado de rollover que nos crea es un estado sobre over, que indica que se va a producir cuando coloquemos el puntero del ratón sobre el sector en concreto. Se le pueden aplicar más para modificarlo, simplemente pulsa con el botón derecho y aquí ves cómo podría ser abajo, seleccionado, fuera, arriba, hacer clic o personalizado. Esto son exactamente los tipos de acciones de rollover que se pueden crear con JavaScript, la cenicienta de la web tan denostada y a la que se le debe tanto en la red. No vamos ahora a ponernos a explicar los distintos estados de rollover según la función del clic de ratón, del mouse, según esté colocado justo cuando lo ponemos encima, cuando lo quitamos, cuando pulsamos, cualquiera de ellos. Vamos a trabajar, por tanto, con el estado sobre, pero podríamos aplicar cualquiera de los otros. El sistema es exactamente el mismo, solamente modificando, como veíamos aquí, cuál le queremos aplicar. Vamos a separar el panel capas y el panel contenido web porque nos interesa estar viendo los dos. Recuerda también que aparte de poder poner esta serie de efectos rollover, aquí en sectores podríamos indicar la URL que queremos que se abra y demás, que ya vimos en el anterior video tutorial, por lo tanto ahora no lo volveremos a tocar. Porque ahora para crear este estado de rollover tenemos que tener aquí seleccionado en contenido de web sobre y en la capa, tiene que ser en la capa del texto educación online. Por tanto es necesario tener seleccionado de este modo. Con esto seleccionado pulsamos sobre la herramienta texto y ahora pulsamos aquí sobre el icono de crear texto deformado. Se nos abre la ventana con las distintas opciones. Vamos a elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo, la que utilizamos es esta ojo de pez. Y aquí vemos la deformación que va a tener. Vamos a ponerle un poco menos. Bueno, aquí ahora, en fin, no vamos a pararnos mucho. Podríamos darle el aspecto que quisiéramos, con mayor o menor deformación. Vamos a dejarlo, por ejemplo, así. Se está previsualizando. Aquí lo vemos. Pulsamos sobre OK. Y observa de este modo como hemos creado este efecto, pero cuando está este rollover sobre. Si pulsamos ahora aquí sobre normal, observa cómo inmediatamente vuelve al aspecto anterior. Por lo tanto, aquí es donde el sistema por el cual funciona la creación de rollovers. Mantenemos un estado normal, que es el que va a aparecer cuando no se lleva a cabo ninguna interacción, y después creamos el estado de rollover cuando es sobre. Simplemente con esto, de este modo tan sencillo, tenemos creado nuestro primer rollover con esta deformación de texto que vemos en imagen.
Por tanto, de nuevo, sencillo, rápido y que nos permite crear efectos que realmente quedan muy bien en una página web. A medida que lo vamos creando, no es necesario llevar a cabo toda la elaboración de la página HTML para ver el resultado. Siempre podemos hacerlo desde el propio Image Ready. Para ello, si queremos que no se vean los distintos sectores y demás, podemos pulsar aquí para cambiar la visibilidad de sectores. Como vemos, ya no se ve y aparece. Y ahora pulsamos aquí sobre previsualizar documento. Ahora, al previsualizar, estamos viendo el documento tal como será cuando creemos la página HTML. Si ahora vamos aquí, observa cómo tenemos nuestro primer rollover creado con esta deformación de texto cuando el puntero del ratón está sobre el texto. Y observa como también aquí, cuando cambiamos, cambia también la posición justo como lo creamos. Observa la modificación y también el cambio en el aspecto. Cuando estamos en modo previo no podemos llevar a cabo modificaciones ni trabajar sobre el proyecto, así que una vez previsualizado pulsamos de nuevo sobre el icono para volver a la situación anterior, y si queremos que se vuelvan a ver los sectores también pulsamos sobre computar la visibilidad de sectores para trabajar de modo más adecuado. Vamos a seguir ahora viendo cómo poder crear rollovers que acepten a la visibilidad de las capas. Vamos a hacerlo sobre este menú que aparece en la interface. Podríamos hacerla en cualquier otra parte. Vamos entonces a empezar por crear varios sectores, uno para cada uno de los elementos que aparecen en este menú. Recuerda que para ello simplemente pulsamos y vamos arrastrando. Posteriormente podemos volver a seleccionarlos y a readaptarlos para que queden justo como queremos. Esto ya lo vimos también en el anterior vídeo tutorial, así que de entrada la creación de los otros sectores y la reconfiguración para que queden bien me lo voy a saltar. Proceso que además usando las guías y demás es muy sencillo. Ahora, una vez creado, vamos a seleccionarlos todos. Esto no sería necesario hacerlo, pero así también vemos otra posibilidad, que es la de agrupar sectores para que funcionen como tablas, lo que permite incluso organizarlo mejor para posteriormente el código HTML que se va a crear. Así que para menús de este tipo, casi es mejor cuando tengamos creados los sectores, los seleccionamos todos, recuerda, con la herramienta de selección de sectores, y pulsando sobre uno, mayúscula, y pulsando sobre los otros, los tenemos seleccionados todos, botón derecho, y agrupar sectores en tabla. Con ello, lo que antes eran 5 sectores, ahora es una tabla. Aquí la vemos que los agrupa, lo cual nos permite organizar mejor la información. Porque como veremos ahora en lo que queda de vídeo tutorial, la elaboración de este tipo de trabajos en Image Ready es muy sencillo, pero hay que trabajar con muchas cosas, y lo que es muy importante es siempre poder trabajar de modo claro. Así que, por ejemplo, tener siempre solamente visible aquella parte con la que estamos trabajando, al organizar en tablas el trabajo, es fundamental para posteriormente hacerlo de modo más eficaz. Como vemos ahora, tanto aquí como en el panel aparece este cuadrado aquí que nos indica que forma parte, que esto es en conjunto forma una tabla HTML. Si trabajas mucho en la elaboración de este tipo de interface, es importante crear las tablas sobre este tipo de menús, porque nos va a dar posteriormente un código HTML mucho más claro y mucho más fácil de manejar cuando queramos editarlo en cualquier editor HTML. Cada celda de la tabla, como vemos, contiene un sector, una imagen que a su vez es un sector, y en conjunto cada uno de estos se llaman por esos sectores anidados. En este tipo de trabajo recuerda que una de las cosas fundamentales es tener cuidado de saber siempre con qué parte de la imagen estamos trabajando. Por ejemplo, aquí, tal como se creó,
aparecen justo en el orden contrario a como están aquí. Observa, para eso simplemente, por ejemplo, seleccionando uno de ellos, si el pulso aquí, observa como el que desaparece es este de aquí. Así que si queremos, para que no haya problemas, lo que podemos hacer es simplemente cambiar sus posiciones, pero recuerda que, por ejemplo, primero darle nombre. Este sería el primero y este sería el último. Voy a empezar ahora de nuevo, tampoco no vamos a verlo, le voy a dar a cada uno el nombre justo que tiene aquí. Aquí tenemos ahora cada uno de los sectores anidados con el nombre justo con el que aparece aquí, para que sea más sencillo. Desde luego, para cambiar el nombre, como sabes, doble clic y ya podemos cambiarlo. Y ahora, para ponerlos en el mismo orden, simplemente lo que puedes hacer también es irlos arrastrando y soltando donde quieres que aparezcan. De este modo, como vemos también de modo rápido, es su momento y queda mucho mejor. Porque ahora, como vemos, tenemos en el mismo orden aquí que aquí los distintos sectores anidados. Vamos ahora, en estos rollovers, lo que vamos a hacer es incluir una sustitución de imagen, hacer que esta imagen sea sustituida por otra. Ya vimos aquí cómo se pueden hacer distintos tipos de efectos y el proceso va a ser siempre el mismo. Hacer que aparezca algo diferente cuando está en el estado normal o cuando esté en el estado de los distintos rollovers que vamos a ir creando. Por tanto, lo primero que necesitamos para llevar a cabo este proceso son las imágenes de sustitución. En este caso, yo lo que he hecho, estamos en un momento en Photoshop, es recortar cada uno de los distintos menús y posteriormente, recuerda que al estar en capas, lo que he hecho es modificarle el color. Es lo que aquí vemos, hecho para cada uno. Simplemente le cambio el color, aunque se podría poner el efecto que se quisiera, eso no hace falta ni decirlo. Pero ahora esto lo tengo guardado como una imagen con nombre menú 1 PSD, que es la que vamos a utilizar ahora en Image Ready para sustituir el primero de los sectores anidados. Así que lo primero que hago es abrir esa imagen. Después tendremos que hacer lo mismo con las otras para cada uno de los menús. Y con esta imagen seleccionada, lo primero que vamos a hacer es acoplarla para que sea una única imagen, que es la que vamos a colocar ahora en esta interface. Esto desde luego también se podría hacer de muchos otros modos. Yo lo voy a hacer de este modo. Observa cómo ahora tengo aquí esta imagen y cómo nos ha creado aquí una nueva capa. Y ahora lo que hago es colocarla aquí. Vamos primero ocultar para que no se vean los sectores y poder trabajar mejor. Para estar seguro de que quede justo encima, un sistema sencillo, ya digo que seguro que hay muchos más, pero yo creo que con este se puede hacer. Vamos a ampliar también un poco para que se vea. Hacemos que aquí aparezca algo transparente y vemos el fondo, y ahora simplemente moviéndolo podemos ajustar para que quede justo. En caso de que haya alguna duda, acercamos la imagen, bueno, entre los paneles, acercamos la imagen y vemos cómo queda perfectamente sobre la otra imagen. Una vez hecho, recuerda volver a darle la opacidad a 100, ya que si no quedaría así. Aquí ahora lo tenemos justo encima. Esta es capa 1. Si quieres darle otro nombre también puedes modificarlo. Pues ahora, de nuevo, una vez colocado, lo que tenemos que hacer para empezar en contenido web, lo situamos en normal. Y cuando esté sobre normal en contenido web, quitamos el ojo para que no aparezca. Y por lo tanto esta capa ahora, cuando esté normal, estará oculta, que es lo que queremos. Seguimos y ahora dentro de los sectores anidados pulsamos sobre vídeo tutoriales y creamos un estado de rollover. También por defecto nos lo crea sobre, que es el que queremos. Pues ahora, con el estado de rollover sobre del primero de videotutoriales, por eso recuerda lo importante siempre de tener claro dónde estamos trabajando. Y aquí con la capa marcada, lo que hacemos ahora aquí es pulsar sobre el ojo para que se visualice. Por lo tanto, ahora ya tal como está, cuando esté en estado normal, como vemos, aparece oculto. Cuando esté en el estado de este en concreto sobre, aparecerá. De nuevo, así de sencillo. Vamos a ver si encontramos la barra de herramientas
y vamos a realizar de nuevo un previo a ver si nos funciona de verdad este sistema. Pulsamos de nuevo para hacer el previo, lleva a cabo el proceso, observa como en un principio aparece como antes, está muy grande, pero bueno, se ve exactamente aquí lo que creamos antes. Y ahora en vídeo tutoriales observa como cuando situamos el puntero sobre aparece la nueva imagen que incluimos, y cuando lo quitamos aparece la imagen que está en un principio. Por tanto, la creación de un nuevo rollover, como vemos, y ahora simplemente tenemos que hacer exactamente lo mismo con otras imágenes para cada uno de los 5 sectores que tenemos aquí, para tener ya estos dos efectos creados. Lo repetimos simplemente para el segundo, para ver lo sencillo que es. Recuerda salir del modo de previsualización para poder seguir trabajando. Pulsamos sobre Archivo, Abrir. Abrimos el menú 2, que es el de tutoriales. Empezamos por en este caso ya está en una única capa. Lo arrastramos, lo soltamos, lo colocamos. Vamos de nuevo a darle opacidad para poder colocarlo exactamente como queremos. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos ahora como capa 2. Comprueba que esté seleccionado aquí normal y haz que aparezca invisible. Ahora también lo que hacemos es en el segundo de los sectores sanitados en tutoriales, con el seleccionado, comprueba. Esto recuerda que es lo único que hay que tener un poco de cuidado, saber justo siempre dónde estamos trabajando. Creamos un nuevo estado de rollover, ahí lo tenemos sobre, y lo que tenemos que hacer aquí es indicarle que cuando sea este estado de rollover sobre, que se vea esta imagen, la de la capa 2. Si lo previsualizamos de nuevo, tenemos exactamente lo mismo cuando está aquí, cuando está aquí, y el otro que tenemos ahí, los tres ya funcionando. En cualquier momento también recuerda que puedes volver a editar. Si algo no queda como quieres, pues puedes volver otra vez a situarlo, simplemente siempre teniendo en cuenta que tienes que tener aquí localizado donde quieres que pase y la capa donde quieres que ocurra. Vamos ahora, ya sin verlo en el video tutorial, a hacer lo mismo con los otros 3 estados, pero el proceso es exactamente el mismo. Poner la imagen, hacer que esté oculta cuando está en normal y hacer que aparezca cuando esté en el estado rollover que creamos para cada uno de ellos. Bueno, recuerda siempre, si utilizas el sistema de la opacidad para colocar mejor las imágenes, que es un sistema muy cómodo, pero después la opacidad volverla a poner al 100%, si no el aspecto que va a tener será con esa opacidad cuando aparezca, desde luego. Pero también es aquí vemos también como una vez creado podemos después modificarlo otra vez sin ningún problema, siempre seleccionando justo lo que tengamos que tener seleccionado. Aquí lo tenemos ya en previsualización con todos los rollovers creados. Observa como aquí, según vamos poniendo el botón sobre, indica dónde se está llevando a cabo la acción con cada uno de ellos. Este es un ejemplo de esta creación de rollovers. Recuerda que ahora está mejor así. De qué modo tan sencillo. Vamos a crear este tipo de rollover. Y vamos a seguir ahora viendo cómo crear los rollovers remotos, que cuando coloquemos el puntero del ratón sobre un sector, se visualice un sector en otra zona de la interface. A medida que vamos trabajando tanto en Photoshop como en este caso en Image Ready, empiezan a aparecer multitud de símbolos, bien junto a los sectores, bien en el panel de contenidos web, que es importante entender, ya que nos da mucha información de forma rápida sobre la situación en la que nos encontramos.
Pues para aclararlo, lo mejor es utilizar la propia ayuda, en este caso de Photoshop. Las ayudas que traen los programas a veces parecen muy áridas, lo que pasa es que son muy densas y cuando cualquier persona quiera profundizar en el conocimiento de un programa, tiene que saber que va a tener que trabajar con la ayuda que incorpora, ya que en este tipo de programas complejos todos sabemos que sepas lo que sepas, siempre va a seguir habiendo muchas cosas que aprender. Por tanto, usar la ayuda para aquella gente que no ve esto como esos que dicen que enseñan economía en 2 tardes, pues para los que sepan que es un trabajo largo, que nunca acaba, pues la utilización de esta ayuda, que para los que empiezan puede parecer muy árida, para la gente que ya lleva tiempo tiene que saber perfectamente cómo trabajar con ella. Esto es aplicable a cualquier programa. Vemos, por ejemplo, como dentro de la ayuda tenemos la información aquí en visualización de sectores, donde nos indica claramente lo que cada uno de los símbolos que aparecen quiere decir. Veíamos hace un momento trabajando con las tablas, que aquí aparece el símbolo de sector de tabla anidada, sector con estado de rollover activo, sector con efecto de rollover. Todos estos los estamos viendo ahora. Sector enlazado, sector basado en capas, del que también ya hablamos, y lo mismo con los símbolos que aparecen en el panel de contenidos web. Aquí lo vemos, donde tenemos la visibilidad del sector, sectores que tienen el rollover activo y alguno más que con los que trabajaremos ahora para crear el rollover remoto. En este caso lo tienes dentro de la ayuda de Photoshop acerca de la paleta contenido web, Image Ready, y en la otra visualización de sectores. En este caso recuerda que suele ser una buena práctica las páginas de ayuda que encuentres que te parezcan especialmente útiles, crear un marcador, que es lo que hice yo en este ejemplo, y no hay que estar buscándolos cada vez, ya lo tienes en marcadores con tu propio nombre para saber lo que contiene. Seguimos entonces y vamos a crear ahora el rollover remoto. Ya dijimos lo que era y vamos a ver cómo el proceso es muy similar, con alguna pequeña diferencia, a lo que hemos hecho hasta ahora. Para empezar vamos a crear la capa y el sector que va a actuar como posteriormente sector remoto. Aquí tenemos simplemente abierta una imagen, podría ser cualquiera. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrarla para colocarla en nuestra interface. De momento la ponemos en cualquier sitio que tengamos marcado normal, y ahora buscamos el sitio de la página donde queremos que aparezca. Esto mejor hacerlo en normal, aunque después en normal esté oculto, pero para situarla, para ponerla en un sitio, bueno, no es el momento de andar con diseño, vamos simplemente ponerla, por ejemplo, aquí en esta posición. Ahora en el panel de capas aquí tenemos esta nueva capa. Vamos a cambiarle el nombre, desde luego, para trabajar, sobre todo cuando empieza a aparecer muchas capas. Esto de tener capa 1, capa 2 no suele ser buena idea. Vamos a llamarle, por ejemplo, simplemente remoto, y ya tenemos aquí creada nuestra capa que va a hacer esa función. Y lo que vamos a hacer es ahora crear un sector a partir de esta capa. Para ello el sistema vamos a hacer, pulsamos sobre selección, cargar selección, y como vemos aquí, transparencia remoto. Justo al estar seleccionado nos lo hace sobre la capa, con lo cual pulsamos y vemos cómo nos crea una selección sobre la capa. Y una vez seleccionado, creamos un sector de la selección. Ya dijimos de los distintos modos de crear sectores que ya vimos. Elegimos de nuevo selección y pulsamos crear sector desde selección, con lo cual aparece ahora un recuadro amarillo, como sigue apareciendo la selección. Recuerda deseleccionar, o bien también pulsando control más D, de cualquiera de los dos modos, y ahora está deseleccionado, pero observa cómo aparece el recuadro amarillo, que indica que esta capa es también un sector. De nuevo el símbolo que indica aquí que es un sector. En el panel de contenido web observa cómo, bueno, aquí lo tenemos, el panel de contenido web, observa cómo también se ha creado el nuevo sector con un nombre por defecto. Podemos también cambiarlo, vamos a llamarle aquí también remoto, y hacer referencia a este sector.
Y ahora volvemos a la mecánica que ya vimos. Para empezar, pulsamos sobre normal, que recuerda que es el aspecto que va a tener cuando no haya ninguna acción, y simplemente quitamos el ojo, y así vemos como en la posición normal aquí no va a aparecer nada. Ahora, para crear el rollover remoto, lo que hacemos primero decidir en cuál de los sectores anidados queremos aplicarlo. Vamos a hacerlo por ejemplo sobre el primero, y elegimos, aquí lo vemos, el estado que ya creamos antes, y ahora en la capa lo que hacemos es pulsar para que se vea la capa que está oculta. Como vemos, ya aparece aquí. Pero ahora, para enlazarlas, aparte de hacer que esté visible, para hacer que sea cuando el puntero del ratón esté sobre ese enlace concreto, lo que tenemos que hacer es utilizar este icono que nos permite enlazar. Simplemente lo arrastramos y lo soltamos sobre el sector que queremos enlazar, con el que queremos que esté relacionado. Con esto, ahora sí, observa como ya aparece ahora aquí, lo que indica que está enlazado con otro sector. Ahora ya hemos creado el rollover remoto. Con esto, ahora si lo probamos, así es el aspecto en un principio, y ya tenemos los distintos tipos de rollover creados sobre texto, con las imágenes. Y ahora al pulsar sobre este enlace, que fue donde lo creamos, observa cómo aparece el rollover remoto donde le indicamos. Las posibilidades de este tipo de rollovers, de luego, son muchísimas y creo que a nadie se le escapan. De nuevo, el proceso muy sencillo en cuanto a su elaboración. Y ahora con esto ya podemos, si queremos bien desde Photoshop o también desde el propio Image Ready, guardar optimizado como. Elegimos HTML e imágenes como el modo en que queremos guardarlo, y simplemente pulsamos sobre guardar y ya nos guarda. Bueno, ya están, porque las imágenes las guarda en la carpeta image. Si antes están creadas, otras pueden tener los mismos nombres, y crea después la página HTML desde la que se abre. Y aquí vemos en el navegador la salida de nuestra interface. Aquí lo vemos, el efecto de texto. Aquí vemos los rollovers de imágenes, y aquí vemos el rollover remoto que acabamos de crear. Junto con el vídeo tutorial irá tanto la imagen PSD ya trabajada, por si quieres mirarla, y también irá el archivo HTML para poder trabajar con él. Pues nada más, dedicaremos aún otro vídeo tutorial a trabajar con Image Ready para ver cómo crear animaciones, antes de seguir con otros temas del curso de Photoshop CS2 Experto. Os habló Jesús Conde, nos vemos.